En el funeral, mi abuela me dejó su libro de ahorros. Mi padre lo lanzó sobre la tumba. Es inútil. Que se quede enterrado. Lo recuperé y fui al banco. El empleado se puso blanco. Llame a la policía. No se vaya. Mi padre Joshua arrojó el libro de ahorros de mi abuela sobre su tumba el 12 de enero. La tierra aún estaba fresca, las flores todavía envueltas en plástico, y dijo 6 palabras que le costarían todo lo que tenía. Es inútil. Que se quede enterrado. 11 días después, una gerente de banco llamada señora Fries se puso pálida como el papel de copia y susurró: «Señorita Wilkerson, haga lo que haga, no salga de este edificio». Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar por el principio. Me llamo Paige Wilkerson. Tengo 31 años y, hasta hace poco, era la persona más invisible de mi familia. Trabajo como procesadora de reclamos en Keystone Insurance Group en Scranton, Pensilvania. Vivo en un apartamento modesto en el lado norte de la ciudad, $1,150 al mes, servicios no incluidos. Conduzco un Hyundai Tucson 2017 con una mancha de café en el asiento del pasajero que he tenido la intención de limpiar durante aproximadamente 3 años. A estas alturas, la mancha y yo hemos desarrollado una relación. No es una buena relación, pero es estable. Mi abuela, Estelle, falleció el 8 de enero de 2024. Tenía 84 años. Insuficiencia cardíaca, pacíficamente en casa, que es exactamente como ella hubiera querido. La abuela Estelle trabajó 41 años en la fábrica textil La Cabana en Wilkes-Barre. 41 años de mañanas tempranas, pies cansados y polvo de tela en sus pulmones. Vivió en el mismo apartamento de 2 habitaciones durante 4 décadas. Recortaba cupones como si fuera un deporte olímpico. Olía a crema de manos de lavanda y siempre tenía caramelos de azúcar y mantequilla en su bolso. Todos en mi familia la consideraban pobre. Solo una trabajadora de fábrica viviendo de la seguridad social, decían. Nada a su nombre más que ese pequeño apartamento estrecho y algunos muebles viejos. Todos estaban equivocados. Mi padre Joshua tiene 58 años y trabaja como gerente regional de ventas para Keystone Medical Supply. Conduce un Lexus S arrendado, aunque no anuncia esa parte. Usa relojes caros, habla de inversiones y actúa como si viniera de dinero antiguo. Aquí está la cosa sobre mi padre. Él creció en ese mismo apartamento estrecho en Wilkes-Barre. He visto fotografías de él en pantalones de pana heredados y una camiseta de Kmart comiendo queso del gobierno. La historia revisionista del hombre pondría celoso a un propagandista soviético. Siempre se avergonzó de su madre. Cuando yo era joven, le decía a la gente que ella estaba jubilada en lugar de admitir que trabajaba en una fábrica textil. La visitaba quizás 3 veces al año, siempre con prisa, siempre mirando su reloj. Y cuando se volvió a casar hace 15 años con una mujer llamada Unity, las visitas bajaron a 2 veces al año, luego una, luego solo en días festivos, e incluso esos se sentían como obligaciones. Unity tiene 54 años y viene de una familia que tenía medios. Sus palabras, no las mías. Su padre administraba un concesionario Buick en Allentown. Ese es su pedigrí, un concesionario Buick. Pero al escuchar a Unity contarlo, creció en una casa señorial con sirvientes y cacerías de zorros. Pasó 15 años sugiriendo que la abuela debería ser puesta en una institución porque el apartamento era demasiado estrecho para respirar. Una vez hizo que mi padre se saltara el Día de Acción de Gracias en casa de la abuela porque no podía soportar la idea de comer en un espacio tan pequeño. Mi hermano Clayton tiene 34 años. Trabaja en ventas farmacéuticas. Él es y siempre ha sido el hijo de oro. Cuando Clayton necesitó ayuda con el pago inicial de su casa, papá escribió un cheque por $40,000. Cuando Clayton se graduó, recibió un BMW usado como regalo. Aún así costó $15,000. Cuando Clayton se casó, papá pagó toda la boda. $35,000 por un día de Tamara quejándose de los arreglos florales. Clayton visitaba a la abuela 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños. Lo sé porque yo solía estar allí cuando él aparecía. Se quedaba exactamente 20 minutos. Lo cronometré una vez, 19 minutos y 43 segundos. Y sin embargo, cada vez, papá elogiaba a Clayton por hacer tiempo en su apretada agenda.
Mientras tanto, yo visitaba a la abuela cada domingo durante 7 años. Cada domingo traía pasteles de la panadería polaca en Main Street, y bebíamos té, y ella me mostraba viejas fotografías y me contaba historias sobre la fábrica. 7 años de domingos y mi padre nunca lo mencionó ni una sola vez. El funeral se celebró en la funeraria Morrison & Sons en Plants Township. Un servicio pequeño, quizás 30 personas, en su mayoría antiguos compañeros de trabajo de la abuela de la fábrica, algunos vecinos de su edificio, algunos parientes lejanos que apenas reconocí. Mi padre siguió mirando su reloj durante todo el servicio. Unity le susurraba sobre la necesidad de ordenar ese apartamento rápidamente antes de que se terminara el contrato de arrendamiento. Clayton pasó la mitad del servicio en su teléfono. Emergencia de trabajo, explicó, sin siquiera molestarse en parecer arrepentido. Yo pronuncié el único elogio real. Hablé de la risa de la abuela, sus caramelos de azúcar y mantequilla, la forma en que recordaba el cumpleaños de todos, incluso cuando olvidaban el suyo. Mi padre habló durante 2 minutos sobre los valores familiares y la importancia de honrar a nuestros mayores. No mencionó un solo recuerdo específico. No creo que tuviera ninguno. Después del entierro en el cementerio Hillside, el director de la funeraria se me acercó con un pequeño sobre. Dijo, la abuela dejó instrucciones específicas. Esto debía ser entregado a su nieta Paige directamente, no a la familia, a mí. Dentro había un viejo libro de ahorros, con la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. First Northeastern Savings St. Loan, fechado en 1967. Era más viejo que yo. Era más viejo que la falsa sofisticación de mi padre. Joshua me vio sosteniéndolo y me lo quitó de las manos antes de que pudiera reaccionar. Lo abrió, escaneando las páginas con esa expresión impaciente que siempre usaba cuando trataba con cualquier cosa relacionada con su madre. La última entrada era de 1989. Saldo $847.52. Se rió. No una risa amable. El tipo de risa que tiene dientes. Mamá y su patética pequeña cuenta de ahorros de hace 35 años. Dijo, esta cosa es antigua. La cuenta probablemente se cerró hace décadas cuando los bancos se fusionaron. Es inútil. Y luego mi padre arrojó el libro de ahorros de mi abuela sobre su tumba fresca, con la tierra aún oscura y suelta, y se alejó sin mirar atrás. Unity lo siguió. Luego Clayton, todavía en su teléfono. Luego Tamara, abriéndose paso cuidadosamente por la hierba con tacones que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Me quedé allí sola mientras el viento de enero cortaba a través de mi abrigo. Esperé hasta que sus autos se alejaron, hasta que los trabajadores del cementerio comenzaron a empacar su equipo, hasta que el sol comenzó a ponerse y las sombras crecieron a través de las lápidas. Luego caminé de regreso a la tumba de mi abuela. Me arrodillé y recogí el libro de ahorros, cepillé la tierra de su cubierta. El cuero estaba suave en mis manos. 57 años de manejo lo habían hecho flexible como la tela. Lo abrí y miré su letra. Entradas cuidadosas en tinta azul. Depósitos de $30, $50, pequeñas cantidades registradas con precisión. No me importaban los $847. Probablemente desaparecidos de todos modos, absorbidos en alguna fusión bancaria hace décadas. Pero esto era lo único que la abuela había querido específicamente que yo tuviera. Ella había dejado instrucciones con el director de la funeraria. Se había asegurado de que me llegara directamente, no a través de mi padre. ¿Por qué haría eso si no valía nada? Esa noche, me senté en mi apartamento sosteniendo el libro de ahorros mientras el radiador sonaba y la televisión del vecino murmuraba a través de las paredes delgadas. Pensé en todos esos domingos, el té, las fotografías, las historias. La abuela me dijo una vez algo que no entendí en ese momento. Me había tomado la mano, me miró directamente a los ojos y dijo, tú eres la única que me ve, Paige. ¿Recuerdas eso? Yo también te veo. No sabía a qué se refería entonces. Estaba empezando a entender. Ahora, antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Veo cada comentario, y significa más para mí de lo que saben. Muchas gracias por su apoyo.
Los días posteriores al funeral se desdibujaron. Volví al trabajo. Presenté reclamos. Almorcé sola en mi escritorio. Llegué a casa a mi tranquilo apartamento y miré el libro de ahorros en mi mesita de noche y no hice absolutamente nada al respecto. ¿Cuál era el punto? La última entrada era de 1989, hace 35 años. La cuenta probablemente se cerró cuando los bancos se fusionaron. Iría al banco, me dirían que no había nada allí, y tendría la confirmación de que mi abuela me dejó exactamente lo que mi padre dijo que hizo, una reliquia sin valor. Parte de mí no quería esa confirmación. Mientras no verificara, todavía había una posibilidad, todavía un misterio. Confirmar que estaba vacío se sentiría como perderla de nuevo. Así que esperé. 12 días de espera y trabajo y duelo y convencerme de que me ocuparía de ello eventualmente. Mientras tanto, mi padre lidió con las cosas a su manera. Una semana después del funeral, Joshua anunció que estaba manejando el patrimonio de la abuela como pariente más cercano. No pidió mi opinión. Ni siquiera me lo dijo directamente. Lo escuché de Clayton durante una de sus condescendientes llamadas de control. Papá ya había contactado a un agente inmobiliario sobre el apartamento de la abuela. El alquiler estaba pagado hasta febrero. Quería que se vaciara y se entregara a fin de mes. 40 años de la vida de mi abuela. Y él quería que se empacara y se fuera en 3 semanas. Luego Unity comenzó a publicar en Facebook. Debería haberla dejado de seguir hace años, pero la mantuve en mi feed por la misma razón por la que la gente reduce la velocidad para mirar accidentes automovilísticos. Curiosidad morbosa. Y en la semana posterior al funeral de la abuela, Unity publicó 17 veces sobre hallazgos antiguos del apartamento que había sido tan reacia a visitar cuando la abuela estaba viva. Fotos del juego de porcelana de la abuela. Piezas tan encantadoras manteniendo esto en la familia. Fotos de algunas joyas. Hermosas antigüedades de la madre de Joshua. Fotos de un pequeño escritorio que la abuela había usado durante 40 años. Esto se verá perfecto en nuestra habitación de invitados. Unity publicó 17 fotos de las pertenencias de mi abuela en 3 días. 17. Cada una con subtítulos sobre preservar la historia familiar. Es curioso cómo no podía respirar en ese apartamento cuando la abuela estaba viva. Pero de repente es arqueóloga en el momento en que hay algo que tomar. Llamé a mi padre y le pregunté si podía tener una cosa, solo una. La caja de música de la abuela. Un joyero de madera que tocaba Mon River cuando lo abrías. Lo había recibido como regalo de bodas en 1961. Lo había tenido durante 63 años. Solía escucharlo todos los domingos mientras tomábamos té. Joshua dijo que consultaría con Unity. Unity me devolvió la llamada al día siguiente. Ya se lo prometí a Tamara, dijo, con la voz goteando falsa simpatía. Ella colecciona antigüedades, ya sabes. Realmente aprecia las cosas bonitas. Tamara aprecia las cosas bonitas, ¿verdad? Esta es la misma mujer que una vez devolvió un regalo de cumpleaños. Le di una vela aromática de tarjeta de $15 porque no coincidía con su estética. Aparentemente, su estética no incluye nada que cueste menos de $50 o provenga de una tienda donde compra la gente normal. Día 13, 25 de enero. Clayton llamó. Hola, Paige. Dijo, con la voz goteando con la condescendencia particular que había perfeccionado durante 34 años de ser el favorito. Solo quería avisarte. Papá casi ha terminado con el patrimonio de la abuela. No quería que preocuparas tu linda cabecita con el papeleo. Mi linda cabecita. Tengo una licenciatura. Proceso reclamos de seguros para ganarme la vida, lo que implica entender documentos legales complejos todos los días. Pero claro, Clayton, protege mi delicado cerebro femenino. Explicó que después de que se vendiera el apartamento y se liquidaran las deudas, mi parte del patrimonio sería de aproximadamente $1.847. Mamá no tenía mucho, dijo, sonando realmente alegre al respecto. Vivía mes a mes con la seguridad social, pero oye, eso es casi $2.000, ¿verdad? Nada mal por no hacer nada. Nada mal por no hacer nada. 7 años de domingos no eran nada. Cada día festivo,
cada cumpleaños, cada martes aleatorio cuando solo quería verla. Nada. Mi hermano me explicó la ley de sucesiones como si fuera un Golden Retriever que había entrado accidentalmente en un banco. Verás, Paige, cuando alguien muere, sus activos se distribuyen. Quería atravesar el teléfono y sacudirlo. Sé lo que significa la legalización, Clayton, pero algo en su llamada, la presunción, el desdén, la certeza absoluta de que la abuela había valido exactamente tan poco como siempre habían asumido. Hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Esa noche, examiné el libro de ahorros con más cuidado. Lo había mirado antes, por supuesto, hojeé las entradas, vi el saldo final, pero no lo había buscado realmente. Metido en el bolsillo trasero, doblado pequeño, había un pedazo de papel amarillento que me había perdido antes. La letra de la abuela era más pequeña de lo habitual, como si hubiera estado tratando de encajar un secreto en el espacio más pequeño posible. Para Paige. Solo Paige. El resto lo entenderá con el tiempo. Número de cuenta 77519224, First Northeastern. El libro es solo la llave. Úsalo. Lo leí 3 veces. El libro es solo la llave. ¿Qué significaba eso? Agarré mi computadora portátil y comencé a buscar. First Northeastern Savings and Loan, un pequeño banco regional que operó en el noreste de Pensilvania desde 1952 hasta 1994 cuando se fusionó con Northeastern Pennsylvania Bank, que se fusionó con Commonwealth Trust en 2003, que fue adquirido por Keystone Federal Credit Union en 2011. Las fusiones bancarias son como seguir un árbol genealógico donde todos seguían cambiando su apellido. Sentí que necesitaba un tablero de conspiración con hilo rojo conectando todo. Pero lo importante, Keystone Federal Credit Union todavía existía. Tenían una sucursal en el centro de Scranton, y en algún lugar de sus sistemas, podría haber registros conectados al número de cuenta 77519224. Mientras buscaba archivos antiguos para mi tarjeta de seguro social, la necesitaría para cualquier negocio bancario, encontré algo más. Una carta de mi administrador de préstamos estudiantiles fechada en marzo de 2019. Documentaba un pago global de $11,400 aplicado a mis préstamos. Recordaba esto. Estuve confundida en ese momento, pensé que de alguna manera había calificado para un programa estatal de condonación. Había solicitado varios de ellos, y el papeleo siempre era tan complicado que simplemente asumí que uno había llegado. La carta no especificaba la fuente, solo el pago recibido. Recordé haber llamado al administrador en ese entonces. El representante dijo que podría ser un beneficio del empleador o un programa estatal en el que me había inscrito. No cuestioné el dinero gratis. ¿Quién cuestiona el dinero gratis? Ahora, miraba esa carta con nuevos ojos. $11,400 era mucho dinero para alguien que vivía de la seguridad social. Mucho dinero para alguien a quien todos llamaban pobre. Mañana por la mañana, decidí antes del trabajo. Iba a ir a Keystone Federal Credit Union y averiguar qué estaba tratando de decirme mi abuela. Probablemente nada. La cuenta probablemente se cerró en 1989. Probablemente saldría con la confirmación de que el libro de ahorros era exactamente lo que dijo mi padre, inútil. Pero la abuela escribió esa nota por una razón. Dijo que el libro era una llave y tenía que saber qué desbloqueaba. 26 de enero, día 14. Llegué a la sucursal del centro de Scranton de Keystone Federal Credit Union a las 9:15 de la mañana. Mi turno en Keystone Insurance no comenzaba hasta las 10:30, lo que me dio poco más de una hora para encontrar respuestas o confirmar que mi padre tenía razón sobre todo. Había traído documentación, el libro de ahorros, mi licencia de conducir, el certificado de defunción de la abuela, mi propio certificado de nacimiento para probar la relación familiar. Me sentía como si estuviera solicitando una autorización de seguridad en lugar de preguntar sobre una antigua cuenta bancaria. La sucursal estaba tranquila. 2 cajeros detrás del mostrador, algunos clientes de la mañana temprano realizando negocios, música suave sonando desde altavoces ocultos, completamente normal. Ninguna indicación de que mi vida estaba a punto de cambiar. Me acerqué al primer cajero disponible. Su etiqueta con el nombre decía Bethany. Parecía tener quizás 23 años.
Cara fresca y ansiosa de esa manera en que la gente es cuando es nueva en un trabajo y todavía cree que el servicio al cliente puede ser satisfactorio. Puse el libro de ahorros en el mostrador. Bethany lo miró como si le hubiera entregado una tabla de piedra con runas antiguas. Señora, dijo lentamente. Este tipo de cuenta no ha existido desde no sé, los años 80. 1989, dije. Esa es la última entrada. Escribió el número de cuenta en su computadora, frunció el ceño ante la pantalla, lo escribió de nuevo. El ceño se profundizó. Lo siento. Esta cuenta no aparece en nuestro sistema. Probablemente se cerró hace décadas cuando los bancos se fusionaron. No hay nada que pueda hacer. Sentí que mi corazón se hundía. Me había preparado para esto. Me dije toda la mañana que esperara exactamente este resultado, pero escucharlo aún dolía. Gracias por verificar, dije, y quise que sonara elegante, pero salió plano y cansado. Me giré para irme. Bethany había mirado el libro de ahorros como si le hubiera pedido que procesara una transacción en antiguo sumerio. Para ser justos, el libro era más viejo que ella. Era más viejo que yo. Probablemente había visto más fusiones bancarias que la mayoría de los matrimonios ven aniversarios. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando una voz me detuvo. Disculpe, ¿puedo ver eso? Me di la vuelta. Un hombre mayor se acercaba desde un escritorio cerca de la parte trasera de la sucursal. Cabello gris, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello, el tipo de postura que proviene de décadas de sentarse en sillas de oficina. Su etiqueta con el nombre decía Theodore Cray, supervisor de cuentas senior. Ese es un libro de ahorros de First Northeastern, dijo, con los ojos fijos en el libro de cuero en mi mano. No he visto uno de esos en deben ser 30 años. Se lo entregué con cuidado. Lo abrió con una gentileza que me sorprendió, manejando las páginas como si fueran documentos históricos, que supongo que lo eran. Número de cuenta 77511924, murmuró. Esto es de antes de que computarizáramos todo, antes de las fusiones. Antes. Se apagó, todavía estudiando las entradas. ¿Hay alguna manera de averiguar si la cuenta todavía existe? Pregunté, o si hay cuentas conectadas. El señor Cray me miró y vi que algo cambiaba en su expresión. Interés, tal vez incluso curiosidad. Estas cuentas de ahorro, dijo lentamente, a veces estaban vinculadas a otros productos, cuentas corrientes, cuentas de inversión, cosas que no aparecerían a menos que supieras buscarlas. Me pidió que esperara. Necesitaba acceder al sistema de archivo heredado. Llamé a mi supervisora y le dije que llegaría tarde. Emergencia familiar. Ni siquiera era una mentira. Luego me senté en la pequeña sala de espera del banco y miré el reloj. Me senté en ese banco durante 2 horas mirando la manecilla de los minutos como si me debiera dinero. Memoricé cada póster sobre tasas hipotecarias. Leí todo el folleto sobre certificados de depósito 2 veces. Desarrollé una teoría personal sobre por qué la planta falsa en la esquina se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Creo que alguien la golpeó en 2019 y nadie se ha molestado en arreglarla desde entonces. Pasó 1 hora, luego la mayor parte de otra. Estaba a punto de rendirme. Tal vez el señor Cray se había visto envuelto en otro trabajo. Tal vez realmente no había nada que encontrar. Tal vez debería aceptar mis $1,800 y seguir adelante con mi vida. Entonces el señor Cray salió de la oficina trasera. Llevaba una carpeta gruesa y su expresión había cambiado. Parecía un hombre que había encontrado algo que no esperaba. Señorita Wilkerson, dijo, ¿podría venir conmigo, por favor? Me gustaría discutir esto en privado. Me llevó a una pequeña oficina y cerró la puerta. La carpeta estaba sobre el escritorio entre nosotros como una bomba esperando estallar. La cuenta de ahorros era real, dijo. Pero no era la cuenta principal. No entendía. ¿Qué quiere decir? Su abuela abrió esta cuenta de ahorros en 1967 como lo que solíamos llamar una cuenta vinculada. Era esencialmente una cuenta corriente para gastos diarios. Pequeños depósitos, pequeños retiros, transacciones normales. Abrió la carpeta. Pero en 1967,
También abrió otra cuenta, una cuenta de inversión. Hizo un depósito inicial de $3.500, todos sus ahorros de años de trabajo en la fábrica, y luego comenzó a hacer contribuciones mensuales. $30 algunos meses, $50 otros, lo que pudiera ahorrar. Lo miré fijamente. Mi abuela tuvo una cuenta de inversión durante 34 años. El señor Cray dijo que contribuyó todos los meses hasta que se jubiló en 2001 y nunca, ni una sola vez en 57 años, retiró un solo dólar. Cada dividendo fue reinvertido. Cada centavo se quedó en la cuenta. Mi abuela, a quien una vez vi discutir con un cajero de supermercado por una discrepancia de cupón de 7 centavos, tenía una cuenta de inversión. Mi abuela, a quien todos llamaban pobre, de quien mi padre se avergonzaba, a quien Unity quería poner en una institución. Ella había estado invirtiendo dinero desde 1967. ¿Hay algo más?, dijo el señor Cray. La cuenta de inversión no estaba a nombre de su abuela. Se mantenía en algo llamado Fideicomiso Familiar Estelle M. Wilkerson. Ella creó el fideicomiso en 1998. Un fideicomiso. Un fideicomiso en vida revocable. Es una entidad legal separada. Cuando alguien busca cuentas bajo el nombre de Estelle Wilkerson, el fideicomiso no aparece. Tienes que saber que existe para encontrarlo. Hizo una pausa. Por eso nadie lo sabía. Su abuela esencialmente creó un compartimento secreto. Mantuvo esa pequeña cuenta de ahorros visible, la que vio su padre. Todo lo demás estaba oculto. El señor Cray levantó un teléfono. Necesito llamar a mi supervisora y posiblemente a alguien de nuestro equipo de cumplimiento legal. 20 minutos después, estaba sentada frente a la señora Fries, la gerente de la sucursal. Estaba en sus 50 años, profesional, compuesta, hasta que abrió la carpeta que el señor Cray había compilado. Entonces algo en su cara cambió. Señorita Wilkerson, dijo. Antes de mostrarle esto, necesito preguntar, ¿es usted la única beneficiaria que figura en el fideicomiso de Estelle Wilkerson? No lo sé, admití. No sabía que había un fideicomiso hasta hace 10 minutos. La señora Fries asintió lentamente. Sacó una sola hoja de papel de la carpeta y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. El valor actual del fideicomiso familiar Estelle M. Wilkerson. Miré el número. Lo leí de nuevo. Lo leí por tercera vez porque mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían. $2.341.872,16. Eso no es posible. Me escuché decir, mi abuela trabajaba en una fábrica textil. Recortaba cupones. Vivió en un apartamento de 2 habitaciones durante 40 años. Su abuela hizo su primer depósito de $3.500 en 1967, dijo la señora Fries. Añadió de $30 a $50 cada mes durante 34 años. Reinvertía cada dividendo. Nunca tocó el capital. 57 años de crecimiento compuesto, señorita Wilkerson. 57 años de paciencia y disciplina. No podía hablar. El número seguía nadando frente a mis ojos. $2,30 millones. Mi abuela, la pobre abuela Estelle, trabajadora de fábrica, recortadora de cupones, la carga familiar, había sido una millonaria secreta. Hay algo más que necesita saber, dijo la señora Fries, y su voz se había vuelto seria. Algo sobre por qué le pedí que esperara. Sacó más documentos de la carpeta. En los últimos 11 meses, ha habido múltiples intentos de acceder a esta cuenta de fideicomiso. Alguien que afirma tener poder notarial para Estelle Wilkerson. Alguien que afirma que la señora Wilkerson era mentalmente incompetente y necesitaba ayuda para administrar sus finanzas. Sentí frío de repente. ¿Quién? La señora Fries me mostró el papeleo. El nombre en las solicitudes de acceso saltó hacia mí como una bofetada. Joshua Wilkerson, mi padre. Marcamos los documentos como sospechosos. La señora Fries continuó, el papeleo del poder notarial tenía inconsistencias. Requerimos verificación antes de otorgar acceso. Sacó otro documento. Este estaba fechado el 3 de junio de 2023. Su abuela vino a esta sucursal en persona, sola.
Tenía 83 años y tomó 2 autobuses para llegar aquí desde Wilkes-Barre. La voz de la señora Fries se suavizó. Proporcionó documentación que probaba que era mentalmente competente. Dio una declaración formal bloqueando explícitamente a Joshua Wilkerson de cualquier acceso a sus cuentas y actualizó sus documentos de fideicomiso. ¿Actualizarlos cómo? Reconfirmó al único beneficiario. Añadió protecciones adicionales. Se aseguró de que todo fuera hermético. La señora Fries me miró a los ojos. La única beneficiaria del fideicomiso familiar Estelle M. Wilkerson es usted, señorita Wilkerson. Solo usted. Su abuela vino aquí 3 meses antes de morir, específicamente para asegurarse de que su hijo no pudiera tomar lo que ella quería que usted tuviera. Me senté en silencio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. En algún lugar del banco, sonó un teléfono. Mi abuela lo sabía. Sabía lo que su hijo estaba tratando de hacer. Ella lo sabía y me protegió. A los 83 años, tomando 2 autobuses, vino a este banco y se aseguró de que yo estuviera a salvo. Señorita Wilkerson, dijo la señora Fries, inclinándose hacia adelante. Haga lo que haga, no salga de este edificio sin hablar con un abogado. Su padre intentó acceder a estos fondos mediante falsas pretensiones. Dado lo que está en juego, puede intentarlo de nuevo. Necesita protección legal. Me entregó un trozo de papel con 3 nombres. Abogados de sucesiones que habían trabajado con el banco antes. Su abuela pasó 57 años construyendo esto. Pasó el último año de su vida protegiéndolo. No deje que nadie se lo quite ahora. Esa noche, 26 de enero, no dormí. Me acosté en la cama mirando el techo, haciendo cálculos mentales que no tenían sentido. $2.30 millones. Podría pagar mis préstamos estudiantiles. Podría pagar los préstamos estudiantiles de todos. Podría comprar una casa. Podría comprar varias casas. Finalmente podría limpiar esa mancha de café del asiento de mi auto. Podría comprar un auto nuevo y no preocuparme por la mancha en absoluto. Las posibilidades eran abrumadoras. Además, definitivamente estaba teniendo un ataque de pánico. No se lo dije a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis pocos amigos, ni a una sola alma. ¿A quién se lo diría siquiera? Oye, historia divertida. Mi abuela muerta era secretamente millonaria y mi padre trató de robar su dinero y ahora tengo miedo de que venga por mí. Esa no es una conversación. Esa es una sesión de terapia. A la mañana siguiente, 27 de enero, llamé a los 3 abogados de la lista de la señora Fries. El primero no respondió. Su buzón de voz estaba lleno. El segundo tenía una recepcionista que me informó que estaba de vacaciones hasta el 5 de febrero. ¿Le gustaría programar una cita para cuando regrese? No, no quería. Necesitaba ayuda ahora, no en 10 días. El tercer nombre en la lista era Adrienne Callahan. Una voz cansada respondió al segundo tono. Callahan Lab, ¿cómo puedo ayudarle? Le expliqué mi situación lo más concisamente que pude. Abuela fallecida, fideicomiso oculto, $2.30 millones, padre que intentó acceder a las cuentas ilegalmente, banco diciéndome que no me fuera sin protección legal. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Señorita Wilkerson, dijo Adrienne Callahan, ¿puede venir a mi oficina mañana por la mañana a las 9? Su oficina estaba encima de una tienda de sándwiches en la Cabana Avenue. Las escaleras crujían. El pasillo olía a carne asada y pepinillos. La puerta tenía su nombre en letras doradas que comenzaban a pelarse. Adrienne misma no era lo que esperaba. Mediados de los 50, cabello con vetas grises recogido en un mono práctico. Gafas de lectura perpetuamente encaramadas en su nariz o colgando de una cadena alrededor de su cuello. Usaba zapatos sensatos, del tipo que usan las enfermeras, hechos para estar de pie todo el día. Su maletín de cuero parecía haber sobrevivido a varias guerras y estaba preparado para sobrevivir a varias más. No era elegante. No era cálida. Era directa. Déjeme ver todo, dijo. Le entregué los documentos, el libro de ahorros, la nota de la abuela, el papeleo del banco,
el certificado de defunción, todo lo que tenía. Durante 3 horas, Adrien revisó todo. Tomó notas. Hizo preguntas. Hizo llamadas telefónicas al banco mientras yo me sentaba en una silla de cuero desgastada e intentaba no entrar en espiral. Finalmente, me miró por encima de sus gafas de lectura. Señorita Wilkerson, su abuela era considerablemente más sofisticada de lo que nadie le reconoció. El fideicomiso, explicó Adrien, fue diseñado específicamente para eludir la legalización. Eso significaba que no pasaba por el proceso normal de sucesión, el que mi padre estaba manejando. El fideicomiso se transfería directamente al beneficiario nombrado al morir. Sin participación judicial, no se requiere la opinión de la familia. Beneficiaria nombrada, Paige Marie Wilkerson. Solo Paige. Su padre no tiene ningún reclamo legal sobre nada de esto. Adrien dijo que el fideicomiso se creó en 1998 cuando su abuela tenía 58 años y era claramente competente. Ella lo actualizó varias veces durante 26 años. La actualización más reciente fue en septiembre de 2023, 4 meses antes de su muerte. Cada actualización la reconfirmó como la única beneficiaria. Pero él va a luchar. Dije, va a decir que estaba confundida o que la manipuleó. Adrien levantó una mano. Que lo intente. El banco ha documentado sus intentos de acceder a la cuenta utilizando documentos de poder notarial cuestionables. Tienen la declaración de su abuela dada en persona a los 83 años. Bloqueando explícitamente su acceso y confirmando su competencia mental. Si él afirma que ella era incompetente, le mostramos al tribunal que era lo suficientemente competente como para venir al banco ella misma y detenerlo. Hizo una pausa. Su abuela construyó una fortaleza, señorita Wilkerson. Simplemente no le dijo a nadie dónde estaban las paredes. Me di cuenta de que no había hecho la pregunta más importante. No puedo pagar un abogado. Tengo quizás $4.000 en ahorros. Adrien agitó la mano con desdén. El trabajo de sucesión como este es de contingencia. Tomo un porcentaje de la herencia cuando todo se resuelva. La tarifa estándar es del 5% para casos sencillos, hasta el 10% para los impugnados. No me paga hasta que reciba su dinero. Si no recibe nada, yo no recibo nada. Ella sonrió. La primera sonrisa que había visto de ella. Así es como sabe que trabajaré duro. Durante los siguientes días, surgió la imagen completa. Los documentos del fideicomiso incluían una llave de una unidad de almacenamiento, Secure Store Self Storage en la ruta 315 en Pittston, unidad 47, pagada hasta 2025. Adrien y yo condujimos allí juntas el 29 de enero. La unidad era pequeña, tal vez 8 por 10 pies. En el interior, 3 cajas de cartón, un pequeño archivador de metal y años de polvo acumulado. Pasamos 3 días revisando todo. El mantenimiento de registros de mi abuela no era lo que yo llamaría organizado. Era un caos con un propósito. Notas garabateadas en servilletas, entradas en viejos cuadernos de espiral con manchas de café en las cubiertas, cálculos en el reverso de facturas de electricidad, recibos metidos en sobres con etiquetas crípticas como Importante 2019 y Guardar prueba. Adrien dijo, mi abuela estructuró sus finanzas como una muñeca matrioska financiera. Capa tras capa de compartimentos ocultos. Dije, pensé que solo era una señora a la que le gustaban los caramelos de azúcar y mantequilla. Adrien me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, el caramelo de azúcar y mantequilla probablemente era una deducción de impuestos. Pero la información estaba allí. Más de 20 años de documentación, estados de cuenta de inversión que mostraban el crecimiento lento y constante de su cartera, $3.500 en 1967, contribuciones mensuales de $30 a $50 durante 34 años, dividendos reinvertidos, interés compuesto. Haciendo lo que hace el interés compuesto cuando lo dejas solo durante medio siglo. Documentación familiar también. Fechas de visitas, llamadas telefónicas recibidas o no recibidas, cumpleaños recordados por quién. Había llevado un registro de todo con la precisión de un contador o una mujer que sabía que podría necesitar pruebas algún día.
Había entradas sobre Joshua, incidentes específicos, citas específicas, la vez que le dijo que era vergonzosa en la boda de Clayton, la vez que sugirió que debería mudarse a un apartamento más pequeño para que él no tuviera que conducir tan lejos para visitarla. La vez que no visitó en absoluto durante 7 meses y luego se quejó del estacionamiento cuando finalmente apareció. Había entradas sobre Unity también, incluida la fecha exacta en que Unity sugirió poner a la abuela en una institución. 28 de noviembre de 2019, Día de Acción de Gracias. Unity lo había dicho justo allí en la mesa de la cena con la abuela sentada a 3 pies de distancia como si fuera un mueble que se estaba discutiendo para donación. Había entradas sobre Clayton. Cada visita registrada con duración. La entrada más común, 20 minutos, teléfono en mano todo el tiempo. Y había entradas sobre mí. Cada domingo durante 7 años, ¿de qué hablábamos? ¿Qué pasteles traía? ¿Cómo me iba en el trabajo? Si parecía feliz o estresada o cansada, ella había notado todo. El 2 de febrero, enterrado en el fondo del archivador, encontré un sobresellado, para Paige, después de que me haya ido. Mis manos temblaban mientras lo abría. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano con la letra cuidadosa de la abuela. La misma letra del libro de ahorros, la misma letra de 20 años de notas en servilletas y cálculos de facturas de electricidad. Ella explicó todo. Comenzó a invertir en 1967 porque creció durante tiempos difíciles y nunca confió en nadie más con su seguridad. Había visto lo que le sucedía a las personas que dependían de otros. Había visto a mujeres quedarse sin nada cuando los maridos morían o se iban. Juró que nunca estaría indefensa. Nunca tocó el dinero porque nunca lo necesitó. La seguridad social cubría su vida modesta. El apartamento era suficiente. Los placeres simples eran suficientes. No necesitaba cosas lujosas. Necesitaba seguridad. Y la tenía más de lo que nadie sabía. Había visto a Joshua convertirse en alguien que no reconocía. Su propio hijo, avergonzado de su trabajo, desdeñoso de su vida, siempre calculando lo que podría heredar. Ella lo vio todo. Ella lo documentó todo. Tú eres la única que me vio como una persona, no como una carga, escribió. Tú eres la única que venía porque querías, no porque te sentías obligada. 7 años de domingos, Paige, ¿sabes lo que eso significó para mí? Fuiste la única que me hizo sentir que todavía importaba. Joshua es mi hijo, pero sé lo que es. Intentará quitarte esto. No lo dejes. Este dinero es tuyo. Te lo ganaste de maneras que él nunca lo hará. Con tiempo y atención y amor. Al final de la carta, una postdata. Ese pago del préstamo estudiantil en 2019. Fui yo. Nunca pediste ayuda, pero quería que supieras que alguien estaba prestando atención. Alguien siempre lo estaba. $11.400. No un programa estatal. No un beneficio del empleador. Mi abuela con su ingreso fijo, salvándome de ahogarme en deudas y nunca diciendo una palabra. Me senté en esa unidad de almacenamiento rodeada de cajas de cartón y recibos viejos, y lloré por primera vez desde que murió. Adrien me dio un momento. Luego dijo suave pero firmemente, su padre se enterará de este dinero pronto. El banco ya ha denegado su última solicitud de acceso. Cuando llame preguntando por qué, le dirán que la cuenta se cerró y los fondos se transfirieron al beneficiario. Él vendrá a usted. Ella tenía razón. Necesitaba estar lista. ¿Qué hago cuando lo haga? Adrien consideró la pregunta. Escuche lo que ofrece. No acepte nada. Y si la oportunidad se presenta, señaló las cajas de documentación que nos rodeaban. A veces mostrarle a la gente la evidencia termina las cosas más rápido que meses de argumentos legales. 6 de febrero, día 25. Joshua recibió una notificación formal de Keystone Federal Credit Union. Su solicitud para acceder al fideicomiso familiar Stella M. Wilkerson ha sido denegada. Esta cuenta ha sido cerrada y los fondos transferidos al beneficiario designado. Sé lo que pasó después porque Adrien tenía contactos en el banco que le dieron actualizaciones. Actualizaciones profesionalmente apropiadas. Nada que violara las leyes de privacidad, pero lo suficiente para pintar una imagen. Mi padre leyó esa carta 3 veces.
¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? ¿Fondos? ¿Qué fondos? Beneficiario designado. Llamó al banco. No pudieron darle detalles. Leyes de privacidad. Y llamó a su propio abogado. Su abogado comenzó a investigar. Para el 9 de febrero, el abogado de Joshua había revisado los documentos del fideicomiso. Eran de registro público ahora que se había presentado el papeleo adyacente a la sucesión. Su abogado lo sentó y le dio noticias que debieron sentirse como un golpe en el estómago. El fideicomiso es hermético. Su madre lo creó en 1998. Era competente. Lo actualizó varias veces, la más reciente 4 meses antes de su muerte. La beneficiaria siempre ha sido Paige. Su única opción, le dijo el abogado, es la negociación. Intente llegar a un acuerdo familiar. Según Adrien, cuando el abogado de Joshua explicó la situación, la cara de mi padre pasó por lo que ella llamó las 5 etapas del duelo financiero: negación, ira, negociación, más ira, y luego un giro estratégico hacia una falsa amabilidad. 11 de febrero, sonó mi teléfono. Hola, niña. La voz de Joshua era cálida, amigable, casi alegre. Una voz que no había escuchado dirigida a mí en años, tal vez nunca. Escucha, he estado pensando que deberíamos reunirnos como familia, hablar sobre el patrimonio de mamá. Podría haber algunas cosas que podamos resolver juntos. Ya sabes, familia ayudando a familia. Me invitó a cenar a su casa. Sábado por la noche, Clayton y Tamara estarían allí también. Solo una agradable comida familiar. Podemos discutir todo como adultos, estuve de acuerdo. Al día siguiente, le conté a Adrien sobre la invitación. Bien, dijo. Vaya a escuchar lo que ofrecen. No acepte nada. Dígales que necesita tiempo para pensar en cualquier propuesta. Me entregó una carpeta con copias de documentos clave. Los registros de la abuela, la documentación de fraude del banco, entradas seleccionadas de los cuadernos. Mantenga los originales aquí conmigo, dijo, pero lleve copias. A veces mostrar evidencia termina las negociaciones más rápido que meses de ida y vuelta. Me recordó una cosa más. Pensilvania es un estado de consentimiento de 2 partes. No grabe la conversación sin el acuerdo de todos. Cualquier cosa grabada sin consentimiento es inadmisible y potencialmente criminal. Solo escuche, observe y recuerde lo que dicen. 13 de febrero. Esa noche, la casa de Joshua y Unity era una colonial de 4 dormitorios en un buen desarrollo en Clarks Summit. El tipo de vecindario donde todos tienen buzones a juego y juzgan el cuidado del césped de los demás. 2 autos en el camino de entrada, el Lexus arrendado y el Cadillac XT5 blanco perla de Unity. Por dentro, la casa parecía un catálogo de muebles. Todo coordinado. Todo escenificado. Nada que pareciera realmente vivido. Clayton y Tamara ya estaban allí cuando llegué. Clayton con una camisa de golf como si acabara de llegar del club de campo. Tamara con un atuendo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, examinando su manicura como si fuera más interesante que cualquier conversación que yo pudiera ofrecer. Unity había hecho un asado. La mesa estaba puesta con lo que reconocí como la porcelana de la abuela. Los hallazgos antiguos sobre los que había estado tan emocionada de publicar, usando los platos de mi abuela para servir la cena a la familia que la ignoraba. El simbolismo no se me escapó. Todos sonreían. Todos eran amables. Fue la recepción más cálida que jamás había recibido en esta casa. Fue aterrador. Hicimos una pequeña charla durante los aperitivos, el clima, el trabajo de Clayton, la renovación de la cocina de Tamara. Aparentemente, las encimeras habían sido una pesadilla para conseguir. Problemas del primer mundo discutidos con la gravedad de una crisis internacional. Luego, durante el plato principal, Joshua se aclaró la garganta. Paige, sé que las cosas han sido confusas desde que mamá falleció. Su voz era mesurada, ensayada, y sé que había algunos activos de los que no éramos conscientes. Eso fue una sorpresa para todos nosotros. Todavía estaba usando nosotros, todavía hablando como si tuviera una participación en esto. Quiero proponer algo justo, continuó. Justo para la familia.
Mamá hubiera querido que compartiéramos, que nos cuidáramos unos a otros. Eso es lo que hace la familia. Presentó su oferta. Yo recibiría $500.000. Los $1.80 restantes se dividirían entre Joshua, Clayton y la familia. Lo que significa que Unity y Tamara de alguna manera se beneficiarían también. Eso es todavía más dinero del que has visto en tu vida, Paige, dijo Joshua, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. $500.000. Podrías dejar tu trabajo, comprar una casa, y mantiene unida a la familia. Todos ganan. Todos en la mesa asentían. Unity, Clayton. Incluso Tamara levantó la vista de sus uñas el tiempo suficiente para arreglar su cara en algo parecido a un apoyo. Habían planeado esto, lo habían ensayado. 500.000 para que me fuera tranquilamente mientras ellos se repartían el resto. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Me había preparado para este momento, ensayado lo que diría, pero sentada aquí, rodeada de sus sonrisas coordinadas y calidez calculada, todas mis palabras preparadas se evaporaron. Así que simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Antes de responder a eso, dije, necesito mostrarles algo. Abrí la carpeta y puse el primer documento sobre la mesa justo al lado del asado. 15 de marzo de 2023. Joshua Wilkerson presentó documentos de poder notarial a Keystone Federal Credit Union, reclamando autoridad sobre las cuentas de Stella Wilkerson. La sonrisa de mi padre parpadeó. Puse el segundo documento. 3 de junio de 2023, Stella Wilkerson, la abuela, fue al banco en persona. Tenía 83 años. Tomó 2 autobuses para llegar allí. Presentó una declaración formal confirmando que era mentalmente competente y te bloqueó explícitamente el acceso a cualquiera de sus cuentas. Miré a mi padre. Ella lo sabía, papá. Sabía lo que estabas tratando de hacer. La cara de Joshua se había quedado quieta. No enojado todavía, confundido, calculando, tratando de averiguar cuánto sabía. Esos documentos no significan lo que crees, dijo cuidadosamente. Estaba tratando de ayudarla. Estaba envejeciendo y quería asegurarme de que sus finanzas estuvieran en orden. Ella no estaba confundida. Lo interrumpí. Vino al banco ella misma. Actualizó sus documentos de fideicomiso 4 meses antes de morir. El banco la tiene registrada como aguda y competente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Saqué más papeles. La abuela llevaba registros de todo. Les mostré la evidencia. Fechas de visitas, duración de las estancias, llamadas telefónicas hechas y no hechas, cumpleaños recordados y olvidados. Ella anotó cada vez que la visitaste, papá, cada llamada telefónica, cada cumpleaños que olvidaste. Me volví hacia Unity. Ella anotó cuando sugeriste ponerla en una institución. 28 de noviembre de 2019, cena de Acción de Gracias. Lo dijiste justo enfrente de ella como si ni siquiera estuviera allí. La cara de Unity se puso pálida. Miré a Clayton. Ella registró cada una de tus visitas. Cada una. Duración promedio, 20 minutos. Clayton miró la mesa. Me dejó una carta, continué. Mi voz temblaba ahora, pero seguí adelante. Explicó por qué soy la única beneficiaria. Dijo que yo era la única que la veía como una persona, la única que la visitaba porque quería, no por obligación. Reuní los papeles de nuevo en la carpeta. Ella sabía exactamente quiénes eran todos ustedes. Observó, documentó y planeó en consecuencia. Durante 26 años, ella planeó. Joshua se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. Esto es ridículo, dijo, pero su voz había perdido su calidez. Soy su hijo, su único hijo. Tengo derechos. Impugnaré esto. Probaré que era mentalmente incompetente cuando hizo ese fideicomiso, Y. Presentaré la documentación del banco que muestra que intentaste acceder a sus cuentas con papeleo falso, dije en voz baja. Presentaré sus registros escritos a mano. Presentaré la declaración que dio en persona probando que era lo suficientemente competente para detenerte. Me levanté también.
Intentas afirmar que era incompetente y cada tribunal verá lo mismo. Un hijo que intentó robar a su anciana madre y una madre que fue lo suficientemente inteligente como para verlo venir y detenerlo. La habitación estaba en silencio. La abuela te dejó algo, por cierto. Miré a mi padre. $1 con una nota. Su mandíbula se tensó. ¿Qué nota? Dice, para que no puedas decir que te olvidé. Recuerdo todo. Me volví hacia Clayton. Ella te dejó $1 también. Tu nota dice, para todos los cumpleaños a los que no llegaste. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie dijo adiós. Conduje a casa en silencio, con las manos aún temblando en el volante. No fue un momento triunfal. No fue satisfactorio. Fue doloroso, feo y triste. Pero estaba hecho. Sabían lo que yo sabía. Sabían lo que sabía la abuela. Y no había nada que pudieran hacer para cambiar nada de eso. Si has llegado hasta aquí, gracias desde el fondo de mi corazón. Por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho. Significa el mundo para mí. Tu apoyo mantiene estas historias llegando. Ahora, déjame contarte cómo terminó. Los días posteriores a esa cena fueron difíciles. No porque dudara de mi decisión, sino porque mi familia no se rindió fácilmente. 14 de febrero, Junetti me llamó llorando. Paige, por favor. Ella sollozó. Estás destrozando a esta familia. Tu padre cometió errores, pero sigue siendo tu padre. ¿No podemos simplemente resolver algo? No puedes ser razonable. Le dije que no le estaba haciendo nada a la familia. Estaba recibiendo lo que la abuela decidió darme. Eso era todo. Pero no es justo. Junetti gimió. Somos su familia también. Merecemos. Colgué. 16 de febrero. Clayton llamó con un enfoque diferente. Calmado, razonable, todavía condescendiente, pero tratando de ocultarlo. Mira, Paige, lo entiendo. Ganaste. Bien. Suspiró como si estuviera siendo increíblemente generoso, pero seamos inteligentes al respecto. Pensemos a largo plazo. Su nueva propuesta, yo me quedo con 800.000. Devuelvo 1.5 millones a la familia. Eso es casi $1 millón, Paige. Dijo, más dinero del que necesitarás con tu estilo de vida. Le pregunté a qué estilo de vida se refería. Ya sabes, dijo, simple, modesto. ¿Tú? Le dije que mi estilo de vida simple ahora incluía a un abogado muy costoso que facturaba por hora y no estaba interesada en subsidiar la renovación de su cocina. El 21 de febrero, Adrien presentó una queja formal ante la oficina del fiscal de distrito del condado de La Cabana. El cargo, intento de explotación financiera de ancianos. En Pensilvania, eso es un delito grave de tercer grado, hasta 7 años de prisión. No buscaba el máximo. Solo quería protección. Mientras Joshua pudiera afirmar que el fideicomiso fue creado por una mujer mentalmente incompetente, podría seguir luchando. El caso penal probaría de una vez por todas que la abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo y que Joshua era el que había actuado incorrectamente. La investigación tomó meses. La oficina del fiscal revisó todo, registros bancarios de los intentos de acceso de Joshua, sus documentos de poder notarial cuestionables, la declaración formal de la abuela, sus registros escritos a mano. Joshua contrató a un abogado defensor penal, uno bueno, caro. Mientras tanto, los honorarios legales aumentaban. Para junio, Junetti descubrió que Joshua había gastado más de $40.000 en abogados. Sus ahorros casi se habían ido. Cuando sugirió tomar una segunda hipoteca sobre la casa para cubrir los costos continuos, Junetti hizo un cálculo diferente. Consultó discretamente a su propio abogado. Aprendió que si solicitaba el divorcio antes de una condena, podría proteger su parte de sus activos. Si esperaba hasta después, todo podría ser embargado para deudas legales y restitución. Junetti solicitó el divorcio a finales de junio. Diferencias irreconciliables, decía el papeleo. Yo tenía otra frase para ello, ratas abandonando un barco que se hunde.
En julio, se completó el proceso de sucesión para el fideicomiso. Mi herencia fue confirmada oficialmente. $2.341.872,16. Agosto trajo el acuerdo de culpabilidad. El fiscal ofreció términos: declararse culpable de intento de explotación financiera, un cargo reducido, aceptar 3 años de libertad condicional y llevar una condena por delito grave en su registro permanente. Sin tiempo en la cárcel, pero un registro criminal que lo seguiría para siempre. El abogado de Joshua le aconsejó que lo tomara. Pelear costaría más dinero que no tenía. La evidencia era abrumadora. Probablemente perdería en el juicio y enfrentaría una sentencia más dura. Mi padre, el hombre que había construido toda su identidad en torno al éxito y el estatus y ser mejor que de donde venía, se declaró culpable de intentar robar a su propia madre. Los registros judiciales se hicieron públicos. En octubre, Keystone Medical Supply realizó su actualización de verificación de antecedentes de rutina. La política de la empresa era clara: no empleados con condenas por delitos graves, especialmente por delitos financieros. Joshua trabajaba en ventas de suministros médicos. Una posición que involucraba facturación, reclamos de seguros, manejo de inventario controlado. Una condena por delito grave por fraude financiero era una descalificación automática. Después de 15 años con la empresa, Joshua Wilkerson fue despedido. A los 58 años, con un delito grave en su registro, no era empleable en su campo. Nadie contrata a un criminal financiero convicto para manejar sus cuentas. La casa se puso a la venta en noviembre. Deudas legales, acuerdo de divorcio, sin ingresos. El Lexus volvió al concesionario. Ya no podía pagar los pagos del arrendamiento. El hombre que había arrojado un libro de ahorros a una tumba porque pensaba que no valía nada se encontró valiendo considerablemente menos que el papel en el que estaba impreso. Clayton se distanció casi inmediatamente después del acuerdo de culpabilidad. Su compañía farmacéutica no quería la asociación. Familia de un criminal convicto no era bueno para la imagen corporativa. Dejó de devolver las llamadas de Joshua. Él y Tamara se mudaron a una parte diferente del estado. Lo último que escuché fue que estaban reconsiderando sus prioridades. En noviembre, recibí la transferencia oficial de la herencia. $2.341.872,16, menos la tarifa del 6% de Adrien, $140.512, menos impuestos federales y estatales, aproximadamente $280.000. Neto para mí, aproximadamente $1.92 millones. Sé que eso suena como si me estuviera quejando de las tarifas y los impuestos, y quiero ser absolutamente clara: no me estoy quejando. Pero pasé una noche completa buscando en Google cómo invertir dinero cuando no tienes idea de lo que estás haciendo y puedes comprar demasiados fondos indexados, y que es un fiduciario y necesito uno. Mi abuela se habría decepcionado. Ella habría tenido una hoja de cálculo lista para la hora 2. En diciembre, llegó un paquete de la oficina de Adrien. Dentro estaba la caja de música de madera de 1961. El regalo de bodas de mi abuela. El que Unity había prometido a Tamara. Los documentos del fideicomiso lo habían enumerado específicamente para Paige. Mi caja de música de boda. La canción es Mon River. Tócala y piensa en mí. La abrí. El mecanismo era viejo, la canción ligeramente deformada por el tiempo, pero aún tocaba. Me senté en mi apartamento y escuché esas notas tintineantes y pensé en todos los domingos que había escuchado esa misma canción mientras la abuela y yo bebíamos té y hablábamos de nada importante y todo lo que importaba. Dentro de la caja, metida cuidadosamente en el forro de terciopelo, había una fotografía. Paige y Estelle, yo y la abuela sentadas en su pequeño balcón, tazas de té en mano, ambas sonriendo. En la parte posterior con su letra: mis días favoritos eran los domingos contigo. Conduje al cementerio Hillside unos días después. La lápida había sido colocada para entonces. Granito simple, solo su nombre y fechas. Sin epitafio elaborado. Ella no habría querido nada lujoso. Traje el libro de ahorros conmigo, el que Joshua había arrojado sobre la tumba, el que yo había recogido esa fría noche de enero. No lo dejé allí. Lo guardé.
Algunas cosas no están destinadas a ser descartadas solo porque alguien más decidió que no valían nada. Algunas personas miden el amor en dólares. Mi abuela lo medía en domingos y contaba cada uno. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, más de mis historias más apasionantes ya están esperando en tu pantalla. Haz clic en una ahora. Prometo que te va a encantar. Nos vemos en la próxima.